Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Están viendo la página que les he compartido? No, Inge, solo se ven las carpetas PDF. Un momentito, entonces. Ahora. Ahora sí. Sí, Inge. ¿Ven este gráfico? Sí. Sí, Inge. Continuaremos entonces. Estamos en el análisis de estabilidad de columnas, comportamiento de columnas. Este gráfico resume el comportamiento de los elementos en compresión en forma general, como dice acá. Habíamos indicado de que la fórmula de Euler, este gráfico, que representa la fórmula de Euler, que es el esfuerzo crítico. Ya es el esfuerzo crítico. Esto es en realidad el esfuerzo crítico, P sobre A, el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico está definido como pi cuadrado por E por I, la rigidez de la columna a la flexión, pues que la columna vaya por flexión lateral, sobre, en general aquí es L por R, pero mucho más general es hablar de K por L sobre R, para tomar en cuenta cualquier tipo de sujeción en la columna, ¿verdad, jóvenes? Todo esto es al cuadrado. Habíamos expresado esta fórmula en términos matemáticos para mejor entendimiento. Y habíamos dicho de que podemos asimilar, como quiera que el esfuerzo crítico está en el eje de las ordenadas, esto podría ser de la forma, esta expresión es de la forma y igual, esto es constante, A sobre, como esto está en el eje de las X al cuadrado. Y esta expresión es la expresión, corresponde a la función hiperbólica. Quiere decir que si nosotros consideramos un sistema de referencia en el que en el eje de las abscisas está la relación de esbeltez de la columna K por L sobre R, y en el eje de las ordenadas el esfuerzo crítico, esta función la representamos por esta función, es una función hiperbólica, como les decía. Esto nos muestra claramente cómo varía el esfuerzo crítico en términos de la relación de esbeltez. A mayor relación de esbeltez, el esfuerzo crítico va disminuyendo. ¿Esto qué significa? Que cuanto mayor es la relación de esbeltez, nuestra columna se hace muy inestable y falla con un esfuerzo crítico muy pequeño. A medida que la relación de esbeltez va disminuyendo, la columna se hace cada vez más estable, de manera que puede ir soportando mayores esfuerzos críticos o fallan con un mayor esfuerzo crítico. Eso es lo que representa, eso es lo que se puede ver en este gráfico. Pero además habíamos indicado de que la fórmula de Euler tiene una limitación. El esfuerzo, que en este caso es el esfuerzo crítico, no puede ser superior al límite de proporcionalidad del material. O sea, la fórmula de Euler sirve desde este punto B hacia la derecha, no me sirve hacia la izquierda, no me sirve. ¿Ya? Por otra parte, cualquier elemento, por muy pequeña sea su relación de esbeltez, un elemento en compresión, no va a fallar por pandeo, sino va a fallar por aplastamiento. Quiere decir que su límite de fluencia ha sido excedido, entonces va a fallar. Lo máximo que puede soportar un elemento que no va a pandear es el límite de fluencia. Hasta cierto valor de la relación de esbeltez, entonces, las columnas fallan por aplastamiento. Desde ese punto hacia la derecha fallan por inestabilidad, por pandeo. Y hay un grupo de columnas, se llaman
columnas de longitud intermedia que fallan por una combinación de aplastamiento y de pandeo. Son las columnas más difíciles de dimensionar. Les decía, para este rango se han inventado, se han planteado diferentes expresiones matemáticas para poder analizar columnas. Fórmula de la línea recta, la fórmula de la parábola. En realidad esta es la que se ha quedado actualmente. ¿Sí? ¿Listo? Este es entonces el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. En otras palabras, si la relación de esbeltez de la columna excede de un valor que hemos llamado nosotros para este punto, correspondiente al límite de proporcionalidad lambda, ya sabemos cómo se calcula lambda, si la relación de esbeltez de nuestra columna que estamos analizando es mayor o igual a lambda, se puede usar Euler para el cálculo del esfuerzo crítico, usar Euler. Pero si la relación de esbeltez es menor de lambda a lambda, para todo esto sirve, ¿qué cosa? La ecuación de Jasinski. Jasinski no es otra cosa que una ecuación empírica, Jasinski. En eso habíamos quedado jóvenes, ¿verdad? Muy bien. La fórmula de Euler es esta y la fórmula de Jasinski es esta. Entonces, si a nosotros nos dan una columna cuya longitud es conocida, el material es conocido, las dimensiones de su sección transversal son conocidas, nosotros podemos determinar el esfuerzo crítico con el que falla la columna. Lo primero que tenemos que hacer es calcular lambda. Lambda solamente depende ¿de qué? Del material. Lambda debe ser mayor o igual a pi por la raíz cuadrada ¿de qué, jóvenes? Del módulo de elasticidad Sobre sobre el esfuerzo proporcional. En el límite de proporcionalidad. Fíjense, como les decía, módulo de elasticidad, el límite de proporcionalidad son conocidos para cualquier tipo de material. Lo que quiere decir que lambda para cualquier material ya está definido, está ya dado, es un dato. Entonces ese valor conocemos, este valor conocemos. Y lo único que tenemos que hacer es calcular la relación de esbeltez, comparar con este valor de lambda y usar Euler o Jasinski para utilizar o para calcular el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico, este esfuerzo crítico. Ya, esfuerzo crítico. Ambas expresiones calculan el esfuerzo crítico. Y con el esfuerzo crítico también podemos calcular la carga crítica con la que le falla la columna. La carga crítica, no se olviden que el esfuerzo crítico es igual a la carga crítica dividido entre el área de la sección transversal de la columna. Ya, entonces podemos calcular P crítico o sigma crítico y luego calculamos lo otro. Muy bien, ese es el resumen, jóvenes, hasta donde hemos visto. Creo que con ustedes también hicimos algún ejercicio, ¿o no? Parece todavía que sí. ahí. No hicimos ni uno. Todos empezaremos a hacer algunos ejercicios solamente como tal, pues, para practicar un poco el uso de Euler o Jasinski, porque lo que más nos interesa es dimensionar la columna. Está bien calcular el esfuerzo crítico con el que falla una columna, pero lo más importante es calcular, dimensionar columnas, y eso luego lo vemos. Problema. Empezaremos con este problema. Dice, determinar las magnitudes de la fuerza crítica y la tensión crítica, esfuerzo crítico. Tensión o esfuerzo, lo mismo, o de la carga crítica. Para la columna de acero, esta es una columna de acero de 2 metros de longitud. Es un acero 7.5, es una calidad de acero. Módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado, y el límite de proporcionalidad, 2.400. Lo que les decía, esta información siempre es posible conocer. Está tabulado en todos los manuales, para todos los tipos de materiales. Muy bien. Primera cosa, como quiera que ya conocemos
la columna, el material de la columna. Podemos calcular lambda, ¿verdad? A ver, ¿cuánto vale lambda? ¿Ah? Pues acabamos de mencionar. ¿Cuánto vale esto? E 2 por 10 a la 6. Entre 2400 raíz por pi. ¿Cuánto sale eso? 90,69. 90 como 69. 69. Es adimensional, por eso que E y sigma proporcionalidad es esto. Tienen las mismas unidades. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la curva. Hasta aquí es el límite de proporcionalidad, ¿verdad? Esto es límite de fluencia. Al límite de proporcional le corresponde lambda. Para nuestra columna, lambda vale 90.69. 90.69. ¿Qué tenemos que hacer? Como conocemos las dimensiones y la longitud de la columna, además sabemos cómo está soportada. Este elemento hemos dicho que impide giro. Entonces quiere decir que aquí tenemos un empotramiento, impide giro, aquí también. ¿K cuánto vale? 0,5. 0,5. Entonces la relación de esbeltez de la columna, ¿cuánto vale? La relación de esbeltez. Esto bórrenlo, por favor. 50. K por L sobre R. K05, la longitud 2 metros, 200 centímetros, entre el radio de giro. El radio de giro, podemos calcular, el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. El momento de inercia respecto del eje X es igual al momento de inercia respecto del eje Y, respecto de cualquier eje, es el mismo para una sección circular. Entonces, IX es igual a IY, es igual al I mínimo. Y el momento de inercia de una sección circular respecto de su eje X o de Y, ¿cuánto vale? 201,06. 201,06. ¿De dónde? ¿Qué es eso? El resultado ya le diste, Inge. Perdón, Y sobre pi diámetro a 64. la cuarta sobre Pi 64. sobre 64. Diámetro Por a la cuarta. diámetro a la cuarta, ¿verdad? Sí. Sí. Dividido entre el área. Pero el área es pi cuartos, aquí lo ponemos cuartos, por diámetro al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Está ahí? Este diámetro al cuadrado se va con este diámetro y se vuelve esto cuadrado. 64, esto es 64 entre 4, 16. Entonces, ¿qué tenemos? Pi se va con pi. Y vamos a tener d sobre 4. Aquí está, d, sacando de la raíz, d cuadrado fuera de la raíz, d. Raíz cuadrada de 16, 4. D cuartos había sido el radio de giro. Diámetro 8 centímetros entre 4. 2 centímetros es el radio de giro mínimo. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Inge. El radio de giro mínimo 2. 0.65 por 200, 100 entre 250 es la relación de esbeltez de esta columna. Lambda para el material de la columna es 90.69. Estamos aquí, 90.69. Ahora, ¿cuánto es nuestra relación de esbeltez? 50. Entonces, estamos por acá. 50. Quiere decir que K por L sobre R de la columna es menor a lambda. ¿Cómo es menor a lambda? ¿Usar qué ecuación? De De Jasinski. Jasinski. Ecuación de Jasinski. La ecuación de Jasinski es que aquí dice, lambda 50 es menor que la esbeltez límite para el acero. Por tanto, utilizar la fórmula de Jasinski para determinar el esfuerzo crítico. Ya les he dicho, jóvenes, esta fórmula mejor me la cambian porque lleva confusión, lambda.
El esfuerzo crítico lo vamos a manejar de la siguiente manera, ya les he dictado. Esfuerzo crítico A menos B, coeficientes lambda. En lugar de lambda coloquen K por L sobre R. Más C, K por L sobre R. Aquí el Mirulov confunde, no sé qué cosas hace, no es bueno esto. Al cuadrado hay que entenderle bien para no equivocarse. Yo prefiero escribir Jasinski de esta manera. En nuestro caso, K por L sobre R vale 50. ¿Ya? Y no es este lambda 90, no es para nada. Para el acero 75, A vale 4.640, B 36.17 y C vale 0. Reemplazamos acá A 4.640, aquí está, en kilos sobre centímetros cuadrados. B 36.17 por 50, que es la relación de esbeltez de la columna, más C vale 0. Y el esfuerzo crítico vale 2.831,5 kilos sobre centímetro cuadrado. Está claro, ¿verdad, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. De eso se trata esta primera parte, o usar Euler o usar Jasinski. Aquí este ejercicio, si mal no recuerdo, se los hice con el otro grupo, pero es exactamente lo mismo. Repetitivo el asunto. Si conocemos la columna, su longitud, condiciones de sujeción y el material, hacemos lo que acabamos de la misma manera de la que acabamos de resolver este problema. Calculamos lambda, las relaciones BTS, comparamos, usamos Jasinski o Euler y calculamos el esfuerzo crítico. Con el esfuerzo crítico calculamos pues la carga crítica. No se olviden que el esfuerzo crítico, hace ratito he escrito, es igual a la carga crítica dividido entre el área de la sección transversal de la columna. De aquí despejamos la carga crítica, esfuerzo crítico por el área. Aquí está. Reemplazamos valores y tenemos con 141.33 toneladas falla la columna. Falla, esta es carga crítica. Con esa carga falla la columna. Para que no falle, lógicamente tendrías que aplicar una carga un poco menor que esta. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, Inge. Inge. Sí, Inge. Dime, si tienen alguna consulta, adelante, por favor. Inge, las constantes A, B, C, ¿de dónde se sacan, Inge? Están tabulados en el Mirulov. Aquí está. Donde A, B, C son constantes empíricos que dependen del material y se miden en las mismas unidades que la tensión. Por ejemplo, tomando en cuenta las normas rusas, están en el Mirulov, para el acero CT3 ya está definido A, B, C. Para el acero CT5, A, B, C. Para el hierro fundido, A, B, C. Para la madera, A, B, C. O sea, ya están dados, son los materiales que se usan en la construcción de columnas. Seguramente alguien dirá, pero no tenemos para una columna de bronce. No hay para el bronce. No hay para el aluminio. No hay para tal cosa. Bueno, entonces está restringido, por lo menos en lo que nos da el Mirulov, estos materiales. Pero para cualquier otro material tenemos otra norma, pues. ¿Ya? Es lo que vamos a usar nosotros como ejercicio, en nuestros ejercicios. Ya está aclarado, ¿verdad? Eso hemos dado la anterior clase. Resolveremos uno o dos problemitas más para pasar a otra cosa. Problemas que tienen que ver con la estabilidad e inestabilidad de la columna. Ya aquí podemos manejar incluso temperatura ahora. Pasemos a otro problema. Dice, una barra sólida de aluminio. Fíjense, aquí tenemos aluminio. De sección circular, 0,75 pulgadas. Está encajada sin holgura, entre dos paredes. Aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared. Absolutamente rígidas, que quiere decir que estos 20 pulgadas que tienen como longitud de esta barra no puede aumentar porque esto no se van a mover.
Determine en cuánto debe incrementarse la temperatura para ocasionar que la base presente pandeo. Ya estamos hablando de pandeo. Si estamos hablando de pandeo, estamos hablando de ¿qué fórmula? ¿Euler o Jasinski? Euler, ingeniero. Euler, ingeniero. Las columnas largas o muy esbeltas fallan por pandeo. Válida la ecuación de Euler. Las otras columnas que fallan o por una combinación de pandeo y aplastamiento se evalúan con Jasinski. Si es pérdida de estabilidad, pandeo es Euler. Aplicar directamente Euler. Listo. Entonces, considere que la base es una columna larga. Fíjense, aquí está aclarando, es una columna larga. Módulo de elasticidad del aluminio, 10,3 por 10 a la 6 kilo, P6 libras sobre pulgada cuadrada. Y el esfuerzo, a ver, un ratito, vamos a pausar esto. El coeficiente de dilatación del aluminio vale 12,8 por 10 a la 6. Aumentaremos un poquito de tamaño este. Ahí está. Mejoraremos así. 12,8 por 10 a la 6, 1 sobre el grado Fahrenheit, unidades del sistema inglés. Les explico el problema, cómo debemos interpretar. Tenemos una columna de 20 pulgadas de longitud entre estas dos paredes inamovibles, rígidas, con 0,75 pulgadas de diámetro. En este instante, temperatura ambiente, digamos, este elemento está perfectamente dispuesta entre estas dos paredes sin ningún tipo de esfuerzo aquí adentro, ningún tipo de esfuerzo. Pasa que aumenta la temperatura, ¿y qué va a ocurrir con la barra? ¿Ah? ¿Qué ocurre con la barra, jóvenes? Se dilata ahí. Se dilata, va a querer crecer. Como no puede crecer, se presentan esfuerzos de origen térmico, ¿verdad, jóvenes? Capítulo 2, resistencia 1. Va a querer crecer, va a empezar a empujar las paredes, no va a poder crecer, se van a generar esfuerzos. Va a llegar un momento para un incremento de temperatura delta T, que la columna va a pandear, pues, va a pandear. ¿Cuándo va a pandear? Cuando el esfuerzo alcance el esfuerzo crítico. Cuando se presente el esfuerzo crítico, pandea, pues. ¿Verdad, jóvenes? O sea, fíjense, en este caso, el esfuerzo crítico está relacionado con un incremento de temperatura. ¿Vamos bien? ¿Está claro el enunciado? Con los jóvenes. Jóvenes. Sí, ¿Se ingeniero. entiende? Está claro. Sí, está bien. Listo. Entonces, el esfuerzo crítico está conocido, es de Euler. Pi cuadrado por E sobre K por L sobre R al cuadrado. Relación de vertientes al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está. Lo expresamos en términos de la fuerza crítica o del esfuerzo crítico. Conocemos el módulo de elasticidad del aluminio. Nos dan aquí 10,3 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada y el coeficiente de dilatación lineal del aluminio también. Análisis de deformaciones, porque esto como quiera que no se deforma, sigue la misma longitud. La variación de longitud de esta barra de aluminio es cero, pues porque no va a crecer. Pero, ¿a qué es igual la variación de longitud delta L? A ver, imagínense, jóvenes, aquí existe un incremento de temperatura. Al aumentarse la temperatura de esta barra, se van a generar esfuerzos de origen térmico. Esos esfuerzos van a generar fuerzas en los extremos, normal. La variación de temperatura en términos generales proviene de dos cosas: por las fuerzas normales que se presentan en la barra y por la dilatación. Como estamos asumiendo aquí la fuerza normal de compresión, es lógico eso, de compresión, menos la fuerza normal por la longitud de la barra dividido entre A por E.
resistencia 1, más, porque esto es incremento de temperatura, más. ¿Qué ocurre si delta T es negativo, joven? Se empieza a disminuir la temperatura más bien. ¿Qué es lo que ocurriría? Se contrae. La barra se va a contraer, va a tender más bien a achicarse, va a jalar de las paredes, jalando y teniendo a achicarse, la barra va a estar en tracción, ya no va a estar en compresión, ¿verdad? Va a estar en tracción. Y entonces, si está en tracción, de ninguna manera va a haber, pues, va a trabajar como columna. Entonces, no hay tal, Euler no pasa nada. Puedes calcular otras cosas, pero no Euler, para nada. Como es positivo, incremento de temperatura L por alfa por delta T. ¿Listo? Aquí la longitud en ambos términos se va y tenemos que la fuerza normal que se presenta fruto del incremento de temperatura está dado de esta ecuación. Despejando va a ser igual positivo, porque es negativo, es positivo. Área por E, A por E pasa a multiplicar al segundo miembro por alfa por delta T. Esta es la fuerza normal. ¿En términos de qué? De la rigidez de la barra, la tracción o compresión, A por E, coeficiente de dilatación del material y delta T, incremento de temperatura. Este es nuestro incógnito. Listo. La barra comenzará a pandearse cuando esta fuerza normal alcance la carga crítica. ¿Verdad, jóvenes? Empezará a pandearse. La máxima carga que puede soportar de compresión esta barra es la fuerza crítica. Esto es igual a la carga crítica de Euler, carga crítica. Carga crítica. Como es una barra esbelta, la carga crítica está dada por pi cuadrado, por E, por I, por K por L al cuadrado. Como está articulado, K vale 1. Entonces, esto lo igualamos a A por E por alfa por delta T. En lugar de N, colocamos la carga crítica. Pi cuadrado por E por I. ¿Ya? Y aquí tengo K por L al cuadrado. K vale 1, por si acaso. K vale 1. Igualamos a por E por alfa por delta T. El módulo de elasticidad se elimina. Y lo único que hago es despejar delta T. Delta T va a ser igual a ¿qué? Pi cuadrado por I dividido entre el área, que vas a dividir, el coeficiente de dilatación lineal, y aquí tenemos el L cuadrado. Reemplazamos valores y tenemos que delta T es 67,8 grados Fahrenheit. Para esta temperatura, para este incremento de temperatura, la columna empieza a pandear. Haz esto. ¿Listo, jóvenes? Preguntas. Ya estamos relacionando el pandeo con otras situaciones que hemos visto anteriormente en resistencia 1. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, Inge. Un momentito, por favor. Ya estén pensando aquí para sacar cualquier duda. Preguntas, jóvenes. Jóvenes, todo está claro. Si no hay preguntas, pues está todo claro y voy a seguir avanzando. Claro, Inge. Está bien, Inge. Aquí tenemos otro problemita bastante interesante. Realmente estamos combinando ya con cosas que ya sabemos. Aquí tenemos 3 columnas que están inclinadas formando una especie de trípode. La altura total de esta estructura es de 4 veces L, la longitud
4 veces L, siendo L este valor, L, ¿ya? Es un triángulo, la base es un triángulo equilátero, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Leeremos el problema. Calcular con qué longitud L, el sistema pierde estabilidad. Admitir que para la carga y dimensiones de las secciones de las barras dadas, las deformaciones ocurren dentro de los límites de proporcionalidad. Si ocurren dentro de los límites de proporcionalidad, también aquí nos está diciendo en forma indirecta usar Euler. ¿De acuerdo, jóvenes? Otra vez Euler. Pierde estabilidad, Euler. O sea, aquí no hay duda de que qué ecuación vamos a utilizar, Euler o Jasinski. Las deformaciones ocurren dentro de los límites de proporcionalidad del material. Quiere decir que es Euler válido. Ya de entrada, ¿verdad, jóvenes? Sí, Joven. La carga que se va a aplicar en forma vertical en este vértice de este trípode es de 8 toneladas. 8 toneladas. Quiere decir que si L es pequeña, esta 4L es pequeño, nuestras columnas son relativamente cortas, P va a ser grande. ¿Ya? Entonces vamos aumentando el E, P que va a soportar va a ir disminuyendo. De todos modos, aquí P vale 8 toneladas. Si la longitud voy aumentando para las mismas 8 toneladas, para un valor de L dado, las columnas van a pandear simultáneamente porque la carga es la misma, por simetría. El módulo de elasticidad de las columnas dan 10 a la quinta, son columnas de madera entonces. El diámetro de cada columna es 30 centímetros, diámetro de. ¿Listo? Empezaremos. Si no hay ninguna duda, aquí en el enunciado. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Calcular la longitud de cada una de las columnas, que va a estar en función de esta 4L y también de esta L. Pues ya hacemos un análisis trigonométrico para calcular la longitud de cada columna. La longitud es lo que nos interesa manejar en los cálculos. En los cálculos por Euler no entra esta 4L, no entra esta L, entra la longitud de la columna. Y eso lo determinamos en función de L. Aquí está. Aquí está dibujada la base de este trípode. Aquí está. Esto es L medios porque todo esto es L. Entonces hasta aquí L medios. Porque no se olviden, fíjense, este vértice llega hasta el centroide del triángulo, hasta el centro, que es el centroide. Aquí está. Entonces empezamos a calcular A. A es esto, desde aquí hasta aquí. Conocido A en términos de esta L medios, porque esto es L. Ya podemos calcular con esta altura 4L la longitud de la columna LBD. La longitud de la columna LBD va a ser la misma para estas otras dos columnas también. Todo esto es pura geometría. Coseno de 30 grados en este triángulo va a ser igual a cateto adyacente L medios. Coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2 L medios sobre hipotenusa A. De manera que a ver, micrófonos por favor. Diéramos que Mamani Carvajal y Ulisa. Listo. A, L sobre raíz de 3. A. Conocido A, fíjense, ¿qué es A? Es esto. He calculado esto, ¿verdad, jóvenes? Esto he calculado. Esto es A. Con esta A, que es L sobre raíz de 3, y esta altura, que es 4 veces L, calculamos esta hipotenusa, porque no se olviden, esto es 90 grados. Y digo, coseno de, aquí, tangente de beta, primeramente tangente de beta. Aquí está beta, para este triángulo que acabo de rayar, esto está rayado. Tangente de beta, cateto opuesto A sobre adyacente, 4L.
A sobre 4L. Pero A vale L sobre raíz de 3 sobre 4 veces L. L se va y me da el ángulo en 8,213 grados, este ángulo beta. Luego, coseno de beta va a ser igual cateto adyacente, 4L, entre la longitud de la columna, que va a ser la longitud la misma de las tres columnas. 4L entre la longitud de la columna, siendo la longitud de la columna 4,04 veces L. Fíjense, en términos de L, porque L es incógnita. L es lo que necesita ver. Hasta aquí pura geometría. Análisis de la estabilidad de la columna BD. Ahora me concentro en estudiar la columna BD. Dice, como el pandeo ocurre dentro del límite de proporcionalidad del material, para calcular la carga crítica se aplica la fórmula de Euler, lo que les acabo de decir. Y la carga crítica de Euler para la columna BD es igual pi cuadrado por E por I por K por L de la columna BD al cuadrado. Euler la ecuación 1. Donde la carga sobre la columna BD se expresa en función de la carga en toda la estructura. Parte de esta carga le llegará pues a cada una de las columnas. No me van a decir 8 entre 3. No, tenemos que hacer estabilidad, análisis estático. Sumatoria de verticales para determinar la carga en cada. Esta reunión está siendo grabada. Continuaremos, jóvenes. A ver, jóvenes, hasta donde hemos avanzado, ¿tienen alguna consulta? Jóvenes. Preguntas, jóvenes, ¿hasta dónde estamos? ¿En este problema tienen alguna consulta? De momento no, ¿En este Inge. momento? ¿Todo bien? Sí, Inge. Listo. ¿Qué nos corresponde? Determinar qué carga soporta cada columna de longitud LBD. Para eso hacemos equilibrio en el nudo D. Sumatoria de fuerzas verticales. Aquí, fíjense, esto está en compresión. 3 veces, 3 columnas simétricamente dispuestas. 3 coseno, 3 PD, 3 cargas por coseno, tengo que proyectar por coseno de beta. Esto está respecto a la vertical beta. Entonces tengo aquí 3 fuerzas normales NBD por coseno de beta es igual a ¿qué? A las 8 toneladas. ¿Verdad? De ahí despejamos la fuerza normal en la barra BD, en cada una de las columnas, y es 2.694 kilogramos, porque la carga de 8 toneladas, 8.000 kilogramos, entre 3 coseno de beta, 2.694 le corresponde a cada columna. El momento de inercia de la sección transversal de la columna, como conocemos su diámetro 30 centímetros, el momento de inercia es pi sobre 64 por diámetro a la cuarta, y sale 39.760.78 centímetros a la cuarta. Tomando en cuenta que la carga crítica BD es igual a la fuerza normal NBD, porque con esa carga va a fallar, decimos, reemplazamos acá, la carga crítica en la barra BD es igual a 2.694.34. Pi cuadrado por E por I, pi cuadrado por E por I, dividido entre K vale 1 porque cada columna está articulada también, fíjense, articulada en sus extremos. Y aquí la longitud es 404, la longitud de cada una de las columnas, que eso hemos encontrado por acá, 404. De esta igualdad despejamos la longitud con la que cada una de las columnas fallan por pandeo.
9,45 metros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. O sea, para una longitud de 9 metros en cada columna, la columna está perfectamente estable. Vamos a aumentar un poquito más la columna, un poquito más, y con 9,45 en que es que empieza el pandeo, la falla por pandeo. Bien, si todo está claro, pasamos nuevamente y vamos a pasar a otra cosa ahora más interesante, jóvenes. De aquí no hay mayor problema. Fíjense, hemos resuelto 3 tipos de problemas. Un problema que tiene que ver con el uso directo de Euler, carga crítica, y el esfuerzo crítico de Euler. No Euler, sino Euler o Jasinski, dependiendo de este valor de la relación de Sveltes. Luego, nuestros conceptos de estabilidad de columnas lo estamos trasladando a un manejo de temperatura en el elemento que va a estar sometido a compresión por un incremento de temperatura. Finalmente, hemos hecho otro problema con la longitud de cada una de las columnas, donde, lógicamente, la columna es la que incide en la pérdida de estabilidad también. Mayor longitud en las columnas, inestabilidad, representa inestabilidad en la columna. Bueno, no es más, eso es puro manejo de la fórmula de Euler, ¿ya? Ahora pasaremos a otra cosa que es más interesante, es más práctico. ¿Cómo dimensionamos una columna? Y para eso vamos a empezar a hablar de dimensionamiento de columnas. Voy a dejar de compartir un momento para irme a otro archivo. ¿Dónde andamos? ¿Dónde estaba ahora esto? Este está aquí. A ver, buscaremos. Aquí está. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Dice aquí, dimensionamiento de columnas. Esto es la parte crítica del capítulo. ¿Cómo vamos a dimensionar columnas? Ya sé que las columnas fallan por pandeo. ¿Listo? O usar Jasinski o usar Euler para la carga crítica de pandeo. Ahora bien, hemos resuelto problemas donde las dimensiones de las columnas ya estaban dadas. En este último problema, L había que determinar. En el anterior problema, delta T, para que pierda estabilidad la columna. O sea, normalmente conocidas las dimensiones de su sección transversal de la columna en los 3 problemas anteriores. Ahora lo que queremos saber es las dimensiones de la columna. Las dimensiones de una columna. Y les pongo un ejemplo para no ir muy a la teoría, porque esto es pura teoría, hay que manejar estos conceptos. Bien, supongamos que en la práctica, jóvenes, todo el mundo, todos ustedes han debido ver alguna vez construir, no en su casa probablemente, sino en otra casa o al pasar por la calle, etcétera, cómo los albañiles construyen las armaduras de las cubiertas de una casa en madera. Han debido ver, me imagino, eso. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que para cubrir un área en una casa cualquiera, tenemos que construir una cercha. Cerchas, ¿por qué les hablo de cerchas? Porque ustedes conocen esta estructura. La cercha más explotada es este tipo, joven. Cercha. Supongamos que esta cerchita va a tener un voladito. Claro, esto lo vamos a apoyar aquí. Vamos a trabajar como cercha simplemente apoyada, un apoyo fijo, un apoyo móvil. Esto, han visto, joven, longitud, ustedes conocen. Se conoce, pues, qué luz tengo que cubrir con esta cercha. Conozco qué material de cubierta, si es teja, es calamina, es placa Duralit, sé que sobre esto alguna vez va a caer granizada en su techo, etc. Y los albañiles ya saben de memoria qué dimensiones van a utilizar, hacen comprar al dueño. Señora, compre, maderas en 2x4 pulgadas para estos elementos y 2x3, etc. para estos otros elementos. Es comprar madera así, sin son ni ton, porque tiene experiencia a construir alguna vez esta serie.
Nosotros como ingenieros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un análisis de cargas de granizo, cargas muertas, si va a ser peso de teja, no es lo mismo que si va a ser calamina. La teja es pesadísima. No es placa duralis, va a ser teja, etc. Conocemos. Las fuerzas del viento conocemos, los hemos estudiado, qué fuerzas se ejercen sobre este tipo de estructura, etc. Conocemos. Lo que quiere decir que las cargas sobre la estructura hemos podido hacer una evaluación y eso de alguna manera los llevamos a los nudos de nuestra estructura. Conocemos todas las dimensiones, nos damos, ¿ya? Y empezamos a calcular. Voy a calcular desde esta parte, estos dos elementos que están arriba, se llaman cordones superiores y este es el cordón inferior. Esto muchos lo llaman la celosía, otros los discriminan, dicen estos son los puntales, son las diagonales, etc. Recibe diferentes denominaciones. Lo que yo quiero determinar son las dimensiones de este elemento que lo voy a pintar de otro color. Lo voy a pintar de un color lila, por ejemplo. Yo quiero determinar qué qué dimensiones debo utilizar en estos dos elementos, en este y en este. Porque seguramente las dimensiones de este elemento van a ser distintas a las dimensiones de este otro elemento, que están en tracción, estos están en compresión. Es lo que nos interesa. Algunos de estos elementos de la celosía están en compresión, los elementos están en tensión, saben ustedes. Con estas cargas conocidas, todas estas cargas son conocidas, empiezo a calcular. Calculo la fuerza en esta barra, la fuerza en esta barra, la fuerza en esta barra, la fuerza en esta barra. Y de todas las barras me doy cuenta de que, por ejemplo, esta es la barra más cargada. Es la barra más cargada. Esta, por ejemplo, me estoy inventando. Y que esta barra va a soportar alguna vez con todas las cargas que he analizado una carga, puedo decir algo, de 5 toneladas. 5.000 kilos va a soportar alguna vez esta barra. Este elemento que tiene una longitud, me voy a inventar también, por decir algo, 1,40 metros. Conocido eso de la geometría de la estructura, 1,40 metros. ¿Qué más? Como normalmente yo considero estas estructuras como si estuvieran articuladas, por seguridad de manejo, K igual a 1. Conozco también K igual a 1. Van a ver que en la práctica no es tan así. En la práctica no son articulaciones. Si este material al albañil le va a conectar. A ver, Francisco Avendaño, tu micrófono. Entonces estoy dimensionando. Voy a dimensionar este elemento, que es el más cargado, y lo voy a uniformar para todo este elemento. Quién sabe si puedo hacer en una sola pieza, bienvenido. Pero va a ser en función del elemento más cargado, porque nosotros manejamos como si fueran elementos individuales, que van a estar sometidas a diferentes cargas. Este es el elemento más cargado, entonces esto me va a llevar al diseño de toda esta base, de lo mismo que en esta otra barra, el tirante superior. La carga que va a soportar 5 toneladas, dato. La longitud de este elemento desde aquí hasta aquí solamente es 1,40 metros. Como está articulado, K vale 1. Les decía, esto no va a trabajar articulado en la práctica. Es posible que con plaquitas metálicas lo empernemos en cada nudo. Entonces el K va a ser menor a 1. Un 0,8, un 0,75 es criterio del ingeniero, dependiendo cómo va después a hacer empalmar esto, cómo va a conectar. Después, ¿qué conocemos? Material conocemos, esto lo vamos a hacer de madera, digamos, material conocido, madera. ¿Me están llevando la punta, jóvenes? Madera dura. Conozco para esta madera que voy a utilizar su módulo de elasticidad conocido, su límite de proporcionalidad conocido, el esfuerzo admisible también conocido. Pero este esfuerzo admisible no es pues el esfuerzo admisible para diseñar esto, sino es el esfuerzo admisible del material que hemos utilizado en otros capítulos, también conocido. Se trata de esto. ¿Ya? ¿Qué me pide? Como este elemento, todos estos elementos van a ser de sección rectangular, ¿ya? Madera. Quiero determinar B y esta H. Sabiendo que esta B, para que sea una sola incógnita, puedo decir 2 veces B o 1,5 B. Eso ya proporciono yo. Entonces quiero determinar
quiero dimensionar. Dimensionar. Es un problema de dimensionamiento. Dimensionar. Ahora sí. Se han ubicado, ¿verdad, jóvenes? ¿A dónde quiero llegar? Quiero mostrarles cómo se dimensiona un elemento en compresión. Y para no decir dimensión esta vara que está... No, me estoy yendo a una cosa más práctica. ¿Estamos, jóvenes? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, que Por favor, atiéndanme bien, ¿ya? Por favor, un cacho más, un rato más vamos a estar, por favor. No estoy en condiciones físicas, lamentablemente, estoy con un tremendo resfrío que no me está dejando ni hablar siquiera. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Tenemos que tomar algunos conceptos para poder entrar a un dimensionamiento. El esfuerzo que ustedes conocen de calcular P sobre A, ¿de dónde viene? ¿Dónde hemos visto este esfuerzo? Sigma P sobre A, jóvenes. Esfuerzos normales, y Son esfuerzos normales que lo hemos analizado en el capítulo 2, resistencia 1, ¿verdad, jóvenes? Capítulo 2, sí, ingeniero. Resistencia 1, SIP 202. En el capítulo 2 de resistencia 1 titula Tracción y compresión. Si una barra está sometida en tracción o compresión, decíamos en términos generales, ¿no? Y les decía aquella vez, en compresión no es lo mismo que en tracción, pero aquí lo vamos a manejar como si fuera lo mismo. Vamos a ver en resistencia 2 que elementos en compresión se tratan de diferente manera, pero siempre podemos manejar esto, P sobre A. Siempre, pero con cierto cuidado. El esfuerzo en cualquier barra, el esfuerzo actuante, jóvenes, el esfuerzo presente, siempre podemos determinar dividiendo la carga que está actuando en el elemento dividido entre el área del elemento. Ese es esfuerzo, pues este es SIP 202, les decía. Este esfuerzo tiene que ser para dimensionamiento, decíamos, menor o igual, el sigma máximo para dimensionar elementos en tracción y en compresión, resistencia, ¿no? El esfuerzo normal máximo está dado igual a P sobre A, o lo que es lo mismo, N sobre A. Y esto por condición de resistencia igual, menor o igual al esfuerzo admisible del material. El esfuerzo admisible del material. Esto hemos usado, pero casi un mes en el capítulo 2 de resistencia 1. ¿Verdad, jóvenes? Pero aquí ya no hay tal, pues jóvenes. Esto es válido siempre y cuando mi columna no falle por pandeo. Esto está bien para columnas, elementos cortos en compresión, falla por aplastamiento, esto está bien. ¿Por qué razón? Porque el esfuerzo admisible normalmente es el cociente del esfuerzo límite, entre un, ¿qué decimos aquí? ¿Qué viene aquí? Factor de seguridad. Muy bien, factor de seguridad. Si nosotros nos vamos al comportamiento de los materiales, decimos, si el material es dúctil, este es el diagrama, empieza la curvita, ¡zas! Falla. De ninguna manera tenemos que permitir que nuestro material llegue a su límite de fluencia, porque es un esfuerzo límite, es un esfuerzo crítico, falla directamente, este es un esfuerzo límite, el límite de fluencia. Pero si es un material no tan dúctil, es un material medio frágil, entonces no vamos a trabajar con esto, porque de hecho, sin mostrarnos mucha deformación, el elemento va a romper. Entonces este será el esfuerzo límite, el límite de rotura. Lógicamente que el factor de seguridad va a aumentar porque es más peligroso llegar al límite de rotura, vamos a aumentar el factor de seguridad. Esto es el esfuerzo admisible del material, un esfuerzo límite entre un factor de seguridad. Eso conocemos, pero esto podemos aplicar en elementos cortos en compresión, no en elementos largos. Para elementos largos, cuya posibilidad es el pandeo, este sigma P sobre A sigue siendo válido, tiene que ser menor o igual, ya no al esfuerzo admisible del material, este sigma,
sino a un esfuerzo admisible por estabilidad. Esta significa por estabilidad. O sea, aquí ya estamos cuidando aquí la estabilidad del elemento en compresión, de la columna, de esos elementos que están en compresión. Y ese esfuerzo admisible por estabilidad se puede expresar de esta manera. ¿Ya? Es un método de dimensionamiento de columnas bastante práctico, comprobado, etc. ¿A qué es igual? Al esfuerzo admisible del material, ¿qué es esto? Por un coeficiente de Pandeo. Es un coeficiente de reducción del esfuerzo admisible del material. Tenemos que reducir. Si el esfuerzo admisible del material, por decir algo, es 1.600 kilos sobre centímetro cuadrado para el acero, no puedo dimensionar barras en compresión con este esfuerzo admisible, sino que por seguridad tengo que disminuir ese esfuerzo admisible multiplicándolo con un coeficiente de Pandeo phi, que puede ser 0,6, 0,7, 0,8, menor a la unidad. Depende de qué esto, porque es variable, depende de la esbeltez de la columna. Cuanto más esbelta la columna, el coeficiente de reducción, que se llama coeficiente de Pandeo, también tiene que ser menor. Tenemos que reducir mucho más, pero no es una cosa fija. Tenemos que reducir en función de ¿qué? De la relación de esbeltez de la columna. ¿Ya? Esta es la condición que tenemos que aplicar para dimensionar columnas. Estamos introduciendo un nuevo concepto, esfuerzo admisible por estabilidad. Y fíjense, este coeficiente de Pandeo está tabulado. Claro, es de acuerdo a métodos rusos, procedimiento, norma rusa. Aquí está. Está en el Mirulov, esta es tabla del Mirulov. Coeficiente de Pandeo phi. El coeficiente de Pandeo, valores de phi, esto no es rho, esto es valores de phi. ¿De qué depende? De la relación de esbeltez de la columna que estamos analizando. Va, fíjese, de 10 en 10, para una relación de esbeltez 0, pues es una columna muy corta, pues, muy corta. 1, 1, 1, pues no hay nada que reducir, pues no va a fallar por Pandeo. A medida que va aumentando la relación de esbeltez, el coeficiente de Pandeo va disminuyendo. 0,99, 0,98, todo depende también del material. Para cada tipo de material tenemos valores del coeficiente de Pandeo. Cuanto mayor la relación de esbeltez de nuestra columna que estamos dimensionando, dice 170, 0,11. Tenemos que reducir enormemente, phi 0,11. Máximo hasta 200 tenemos esta tabla, porque las normas, no solo rusas, sino americanas o lo que sea, nos recomiendan usar columnas con relaciones de esbelteces mayor a 200. Nos recomiendan. En otras palabras, prohibido dicen, no conviene porque son columnas súper antieconómicas. Son muy inestables, soportan muy poca carga. Entonces, ¿para qué hacer mejor? Engrose su columna, aumente sus dimensiones de su sector transversal, etc. O sea, ya les estoy dando información sobre el coeficiente de reducción. Es un coeficiente de Pandeo, que lo que hace es reducir el esfuerzo con el que va a fallar nuestra columna. Listo. Entonces seguimos con la parte teórica. Analizamos la parte teórica, jóvenes, y ahí vamos a quedar porque creo que no estoy en buenas condiciones, les digo. Ya, aquí seguimos. Esto es lo principal. Esta expresión vamos a utilizar como ecuación fundamental para el dimensionamiento. El esfuerzo admisible por estabilidad no es otra cosa que el esfuerzo crítico obtenido por Euler o Jasinski dividido entre un factor de seguridad por estabilidad. Factor de seguridad por estabilidad. Esto es N, dice nu, que será por estabilidad. Es un factor de seguridad por estabilidad. ¿Ya? El esfuerzo, el factor de seguridad por estabilidad de esta expresión es igual a esfuerzo crítico entre el esfuerzo admisible por estabilidad, que está aquí. Obtenemos con esta fórmula. Listo. ¿Qué más? Aquí está todo lo que les estoy acabando de decir. Coeficiente de seguridad admisible por estabilidad. Este método de diseño dándonos
factores de seguridad por estabilidad, solamente es para predimensionamiento, no es conveniente. Si bien está en el Mirlov, no hagan caso. Nosotros vamos a utilizar un procedimiento para dimensionar columnas dado por toda esta metodología. Cálculo de elementos por estabilidad. Se realiza el cálculo a partir de la siguiente ecuación. Lo que les decía, el esfuerzo normal actuante en nuestra columna es igual a P sobre A, y esto tiene que ser menor o igual a phi por esfuerzo admisible. Por compresión esta C también olvídense para no confundirles con todo lo que hemos manejado hasta ahora, en resistencia 1 también. ¿Listo? De esto es. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo, en este ejemplo, por ejemplo, quiero saber cuánto vale B para este elemento, que lo voy a generalizar para todas estas dos barras. Conozco la carga que tiene que soportar esta barra. Conozco su longitud, conozco K. Conozco el material, conozco el esfuerzo admisible del material, de la madera en este caso. ¿Cómo voy a determinar? ¿Cómo voy a dimensionar esta barra? ¿Cómo voy a dimensionar? No hay otra forma sino entrar a un proceso iterativo. ¿Qué es un proceso iterativo? Es un proceso de prueba y error. Prueba y error. Prueba, error. Al tanteo. Las columnas se dimensionan por tanteo, jóvenes. ¿Listo? En otras palabras, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, yo digo, esta longitud es buena, bastante grande, la teja es material pesado, granizo fuerte en Sucre, vientos no se da mucho, pero también, entonces diré, a ver, probaré como lo hace el albañil, fabrica el albañil sin tanteos, directamente le dice al dueño, ¿qué le importa después si falla o no falla, si entra goteras, si dobla, etcétera? No le interesa ya al albañil, es su problema. Y el problema del dueño por contratar a un albañil para construir una cosa tal vez muy importante, bueno, para luces pequeñitas, etcétera, el albañil normalmente pues va a sobredimensionar por experiencia. Pero si se trata de una estructura ya bastante importante, el albañil lo va a fallar. Claro, el dueño de casa le va a hacer caso, todo va a comprar y va a construir el albañil. Vienen las cargas, si se va a deformar, va a entrar gotera, tejas rotas, etcétera. Ya no es problema del albañil. La doña le va a meter en juicio, le va a llevar a la oficina del trabajo, y en la oficina del trabajo, ¿qué le van a decir? Señora, esto no es responsabilidad del albañil. El albañil ha hecho todo lo que ha podido. Lo que debe hacer usted es contratar un ingeniero, no un albañil. El albañil, su responsabilidad es limitada. Es un, ¿cómo dicen? SRL, creo que es. Sociedad de responsabilidad limitada, hasta por ahí nomás su responsabilidad. Por nada del mundo le va a hacer devolver lo que le ha pagado al albañil. Por nada. La oficina del trabajo va a salir en defensa del albañil. En cambio, si la dueña de casa, etcétera, contrata a un ingeniero, eso es pues diferente, jóvenes. El ingeniero está obligado, como es profesional, está obligado a hacer una cosa buena, y si le sale mal, juicio. Y el ingeniero tiene que reembolsar todos los gastos, tiene que reponer, tiene que rehacer. Eso está en la ley. Entonces, así que mucho cuidado. Yo he visto varias estructuras a punto de fallar, queriendo fallar, con problemas, etcétera. Infelizmente calculados por un arquitecto. Pues hay que ir a resolver los problemas de los arquitectos. Por eso siempre decimos, zapatero a tus zapatos. Entonces, jóvenes, mucho cuidado en estas cosas. Claro, es una cosa simple, pero, a ver, el albañil que se los construye una estructura metálica de cubierta para un coliseo, para un supermercado, etcétera, 25 metros de luz, allá no se va a atrever, pues. ¿Verdad? De estas cositas se atreve. Y normalmente lo falla o lo sobredimensiona, le hace gastar más de la cuenta plata al dueño de casa. Pero allá ellos. El dueño de casa dice, este maestrito me está cobrando tanto, y si quiero hablar a un ingeniero me va a cobrar tanto. Muy caro es, prefiero contratar al albañil, y después dicen, lo barato cuesta caro. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, voy a probar, voy a enseñar, voy a ensayar con B, ¿ya? 2 pulgadas, 2 pulgadas. 2 pulgadas
aproximadamente la pulgada es 2,54 centímetros, centímetros lo convierto, etc. ¿Por qué? La madera viene en pulgadas, pues a la barraca. Viene en pulgadas, por eso es. Ensayo entonces una madera de 2x4, porque esta altura es 2 veces B, entonces 2x4 voy a ensayar. Ya tengo entonces las dimensiones. Pero son dimensiones de ensayo, jóvenes, de ensayo. Primer ensayo. Después vamos a ver cómo se entra a un primer ensayo también. Pero quiero mostrarles la metodología. Medio tosca. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Calculo momentos de inercia, radios de giro respecto al eje X, respecto del eje Y, como tengo las dimensiones de ensayo, calculo el R mínimo, con R mínimo calculo la relación de esbeltez de este elemento. La relación de esbeltez K1, digo, la longitud 1,40 metros, 140 centímetros, el radio de giro, el menor para la sección que estoy ensayando. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Con esto calculado, ¿qué hago? Me voy a la tabla de coeficientes de Pandeo y digo, con la relación de esbeltez conocida de ensayo, me voy, además es madera, tengo que utilizar esta columna. ¿Dónde está? Para la madera tengo que utilizar esta columna. Mi relación de esbeltez es 90, está 90. Calculado eso, me voy, mi coeficiente de Pandeo es 0,38. Con este 0,38 calculo el esfuerzo admisible por estabilidad. Es igual a phi por esfuerzo admisible del material. Eso es conocido. Voy a volver a la figura. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Calculo esto. Esfuerzo admisible, determino, y eso voy a decir, por ejemplo, para la madera el esfuerzo admisible, voy a utilizar un esfuerzo admisible de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Lo normal, 200 para la madera dura. Para la madera semidura, verdolago, por ejemplo, es un poco menor, digamos, kilos sobre centímetro cuadrado. 200 kilos sobre centímetro cuadrado multiplicado por 0,38. ¿Cuánto sale? 76. Digo, 76 kilos sobre centímetro cuadrado es mi esfuerzo admisible por estabilidad. 76 kilos sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que como máximo a este elemento tengo que cargarle 76 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Ah? 76. Pero ¿cuánto tiene que soportar su esfuerzo? El esfuerzo actuante, sigma, va a ser igual a la carga que tiene que soportar, 5.000 kilos, dividido entre el área de la columna. Y el área de la columna que estoy ensayando es 2 por 4, 5 por 10, 50 kilogramos sobre, 50 centímetros cuadrados. ¿Estamos bien? $5 centímetros por 10 centímetros, 50 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Sí, Inge. Sí, Inge. Combina entre 50. 100. 100 kilos sobre centímetro cuadrado. Este es el esfuerzo actuante si yo coloco una madera de 2x4 acá. Es el esfuerzo actuante. ¿Y cuál es el esfuerzo admisible por estabilidad? 76 nomás. Puede soportar con garantía 76 kilos sobre centímetros cuadrados y lo voy a cargar 5 toneladas que va a llegar a un 100. No me sirve. El esfuerzo admisible por estabilidad es menor que el esfuerzo actuante, P sobre A. ¿Qué debo hacer? No va a dar, digo, no. Le voy a hacer trabajar con 100, va a trabajar, y lo que estoy ensayando puede soportar solamente 76. No me da. ¿Qué hago? Segundo ensayo.
voy a aumentar pues 2,5 por, si pues mantengo esto, aumento un poco, 2,5 por 5 pulgadas, y nuevamente repito el proceso, me voy a calcular, calculo nuevamente la relación de esbeltez, con relación de esbeltez me voy al coeficiente de pandeo, con coeficiente de pandeo calculo el esfuerzo admisible por estabilidad, lo comparo con el esfuerzo actuante, comparo si es menor, mayor, etcétera, ¿hasta qué? Hasta que el esfuerzo admisible por estabilidad sea un poquito mayor o que el ideal sería que sea igual al esfuerzo actuante, y el esfuerzo actuante es sigma igual a P sobre A. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí, Inge. Inge. Eso Sí, nomás tenemos que hacer. Eso nomás. Pero para no decir, para, pucha, al ver esta estructura, ¿cuánto será, no? Pucha, mucho tanteo, mucho tanteo. Entonces, para evitar mucho tanteo, es que el Mirulov, se van a fijar, el Mirulov nos da un procedimiento, fíjense. Por lo que para calcular la sección de la columna se recomienda seguir el siguiente procedimiento. 1. Se fija un valor de coeficiente de pandeo entre 0,6 y 0,8. 0,7, digamos, el medio. Con este valor de 0,7 calculamos el esfuerzo admisible por estabilidad, phi por el esfuerzo admisible del material, 200 en nuestro caso. Calculamos. Con esto me voy a esta expresión y calculo el área de la sección. Con el área de la sección calculo las dimensiones de la sección, o me voy a un número de perfil. Si es un perfil metálico con el área, voy a tablas y busco un número de perfil. Con ese número de perfil, en el paso 3, determino de tablas momento de inercia, radio de giro y la relación de esbeltez, que es lo más importante. ¿Ya? Lo que he hecho. En el paso 4, con la relación de esbeltez, se determina un nuevo valor de phi, el coeficiente de pandeo, de las tablas, y comparo con este coeficiente de pandeo que he asumido, comparo. Si esto es lo que he asumido con lo que he calculado se diferencia mucho, entonces tengo que ir a un segundo tanteo con un valor nuevo de coeficiente de pandeo, que es el promedio que he asumido entre el que he calculado entre 2, y se repite el cálculo. ¿Hasta qué? Hasta que aproximadamente se igualen, y de ahí, una vez que más o menos se igualan, recién hago todo el cálculo, el actuante, el admisible por estabilidad, y de tal manera que estos se parezcan. El esfuerzo admisible por estabilidad, repito, admisible por estabilidad, tiene que ser mayor por seguridad, o menor a, mayor o igual, perdón, a P sobre A, actuante. Y ahí termina el cálculo. Dice, no se tiene que diferenciar en un más menos 5%. En perfiles laminados la subtensión puede ser mayor. Es que si esa diferencia no tiene que ir más allá del 5% de diferencia, nunca vamos a poder igualar, pues. Siempre va a haber diferencia. Puede haber una diferencia de subtensión. A ver, en perfil es difícil encontrar un perfil que iguale esto, por ejemplo. Ya eso lo vamos a ir aclarando esto con los ejercicios que hagamos. A ver, vamos a hacer rapidito un ejercicio. Quisiera ver un ejercicio muy cortito para dejar concluir esta parte con la promesa de seguir haciendo más ejercicios de esto. Tenemos que hacer muchos ejercicios. Aquí está, por ejemplo, es una cosa de la que les he hablado. Esto lo resolveremos rapidito y vamos a quedar aquí ya, jóvenes. Listo. Miren, este es un problema de examen. En la estructura de cubierta mostrada, aquí está una estructura, en la figura, todas las barras son de madera. Todas las barras son de madera. Con un esfuerzo anormal admisible, fíjense, esto conocemos, 210 kilos por centímetro cuadrado. Debe ser una madera dura, como el almendrillo, como el curupaú, como el palomaría, como hay maderas, como el tajibo, etcétera, maderas duras. Eso van a ver en estructuras de maderas, que las maderas estructurales se dividen en 3 categorías. Categorías del grupo A, B, C, maderas duras, semiduras y blandas. Las blandas no se utilizan, no son estructurales.
Sirve para encofrados, para puntales, etcétera. Uso momentáneo, como el 8, el madera 8, esa madera blanca que ustedes ven en la construcción, para encofrar es madera blanda. No sirve como elemento estructural, sirve para encofrar. Pues. En cambio, el verdolago es madera semidura. El almendril
capítulo de columnas. lo Esta hemos reunión visto está ya la siendo anterior grabada. semana incluso. Entonces, nuestro examen es hasta aquí. Hasta aquí. ¿Listo, jóvenes? ¿De qué vamos a dar nuestro examen del día lunes? ¿Desde dónde entra? Hemos dado hasta dónde nuestro primer parcial. A ver, recuérdenme, hasta... ¿No hemos dado vigas continuas o sí? Solo Hemos dado hasta. vigas continuas, Sí. pero sin desplazamiento de apoyos, ¿no ve? Sí, Inge. Entonces, entra vigas continuas ya con desplazamiento de apoyos, etcétera. Después de vigas continuas vienen pórticos. Y de pórticos viene esta parte que hemos visto de columnas. Entonces, sabemos de qué vamos a dar. Como quiera que todavía no tenemos muchos problemas de esto, mejor que no entre columnas, ¿ya? No entre columnas, jóvenes. Solo vamos a dar vigas continuas y pórticos. Listo, Inge. Está ¿Listo? bien, Inge. Está bien, Inge. Listo, jóvenes. Entonces, el lunes nos vemos en el examen a las 11 de la mañana con ustedes. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Estudien, Inge. por favor. Hasta luego. Adiós. Hola, Inge.